El sol apenas comenzaba a teñir de un naranja pálido las láminas de zinc que coronaban el pequeño refugio de Elena Santos en la periferia más olvidada de la ciudad. Cada mañana, antes de que el mundo de los privilegiados abriera sus ojos, ella ya sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, marcados por el cansancio de 1000 batallas invisibles. Con las manos curtidas por el detergente y el frío de la madrugada, preparaba un humilde desayuno, estirando cada gramo de comida como si fuera un milagro de multiplicación constante. A pesar de que sus propios zapatos estaban gastados y su abrigo apenas contenía el viento gélido que se colaba por las grietas, Elena caminaba con una frente que no conocía la derrota. En su mirada se reflejaba la determinación de quien no tiene nada material que ofrecer, pero posee un corazón de oro incalculable. Mientras descendía por las empinadas escaleras de barro de su barrio, Elena se detuvo al ver a la anciana doña Rosa luchando Bolsas con pesadas y una tos que parecía desgarrarle el pecho. Sin dudarlo un segundo, a pesar de que el reloj era su enemigo más cruel y el retraso en el trabajo significaba una multa segura, Elena se acercó para cargar el peso ajeno. Le entregó la última moneda que guardaba para su propio transporte, asegurándole a la anciana que caminaría el resto del trayecto con gusto por el simple placer de verla a salvo. Esa era la esencia de Elena, una mujer que, en medio de la carencia más absoluta, encontraba la forma de ser el sustento de otros, demostrando que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la generosidad de un alma noble y dispuesta. El contraste no pudo ser más violento cuando las puertas de cristal de la imponente Valadares Holdings se abrieron ante ella, revelando un universo de mármol frío, acero inoxidable y fragancias de diseñador. Elena se colocó su uniforme desgastado, esa armadura de sirvienta que la volvía invisible a los ojos de los ejecutivos que caminaban con arrogancia por los pasillos, ignorando que sus pies pisaban el brillo que ella misma había pulido de rodillas. En ese templo del capitalismo salvaje, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el tecleo frenético de computadoras y el eco de los tacones caros sobre el suelo de porcelanato. Elena observaba desde las sombras, siendo testigo de la frialdad con la que se cerraban negocios millonarios, mientras ella calculaba mentalmente si el sueldo de ese mes alcanzaría para las medicinas de su madre enferma y el pan diario. A pesar de la opulencia que la rodeaba, y de los comentarios despectivos que a menudo escuchaba a sus espaldas, Elena mantenía una integridad inquebrantable que desconcertaba a quienes se atrevían a mirarla 2 veces. No permitía que el lujo ajeno la hiciera sentir menos, pues sabía que su valor no dependía del color de su uniforme ni de los ceros en un cheque. Trabajaba con una precisión quirúrgica, dejando cada superficie tan impecable como su propia conciencia, mientras guardaba en su interior el secreto de una resiliencia que ninguno de esos magnates podría comprender jamás. Era una leona atrapada en un mundo de hienas vestidas de seda, esperando el momento en que la vida finalmente hiciera justicia a su sacrificio silencioso. Su jornada apenas comenzaba, y aunque el cansancio ya pesaba en sus huesos, su espíritu permanecía erguido ante la inminente tempestad. Arthur Valadares entró en el vestíbulo principal como una tormenta de hielo, rodeado de asistentes que temblaban ante el menor fruncimiento de su ceño. Sus zapatos de cuero italiano, cuyo valor equivalía a 1 año de alquiler en el humilde barrio de Elena, resonaban con una autoridad violenta sobre el mármol que ella acababa de abrillantar con esfuerzo. En su mano derecha sostenía un informe de ventas que no cumplía con sus expectativas de voracidad financiera, y su ira se palpaba en el aire estéril del edificio. Elena estaba allí, a un lado,
sosteniendo su balde y su mopa, reducida a una sombra insignificante por las luces LED que iluminaban la opulencia de la oficina central. Arthur ni siquiera la miró a los ojos. Para él, ella no era más que una extensión de la maquinaria de limpieza, un objeto inanimado destinado a servir su confort sin derecho a réplica alguna. De repente, en un arranque de frustración contenida por una llamada telefónica fallida, Arthur dejó caer su taza de porcelana fina, derramando un café humeante que manchó la blancura inmaculada del suelo. El silencio sepulcral se apoderó de la estancia mientras todos los presentes observaban la mancha oscura extendiéndose como una herida abierta sobre el lujo. En lugar de mostrar un mínimo rastro de cortesía o disculpa, Arthur fijó su mirada gélida en Elena, quien ya se acercaba con presteza para remediar el desastre. Fue entonces cuando el magnate, movido por un impulso de crueldad gratuita y para reafirmar su dominio absoluto frente a sus empleados, lanzó un escupitajo cargado de desprecio justo en medio del charco de café. Fue un gesto calculado, una declaración de guerra de clases que buscaba quebrar definitivamente el espíritu de la mujer que trabajaba en las sombras. Límpialo ahora mismo y hazlo con las manos para que nunca olvides cuál es tu lugar en este imperio, sentenció Arthur con una voz que cortaba como una cuchilla de afeitar. A su lado, Leticia Albuquerque soltó una risita cristalina y venenosa, disfrutando de la humillación pública como si fuera un espectáculo de alta sociedad digno de aplauso. Los accionistas, vestidos con trajes que costaban fortunas, desviaron la mirada o sonrieron con complicidad, reforzando la muralla de indiferencia que separaba a los poderosos de los desposeídos. Elena sintió cómo el calor de la vergüenza subía por su cuello, mientras el eco de las palabras de Arthur golpeaba su dignidad más profunda. La invisibilidad que siempre la había protegido se desvaneció cruelmente, dejándola expuesta a la burla de un mundo que valoraba más el brillo de un reloj que la pureza de un corazón humano. Con una lentitud que denotaba una valentía silenciosa, Elena se arrodilló sobre el mármol frío, sintiendo la humedad del café y la humillación filtrándose en su ropa de trabajo desgastada. Sus dedos, que esa misma mañana habían acariciado el rostro de su hijo con ternura, ahora se veían obligados a fregar la suciedad de un hombre que se creía un dios entre mortales. Una lágrima solitaria, pesada de injusticia pero libre de odio, rodó por su mejilla y se mezcló con el líquido en el suelo, pero ella no bajó la cabeza por completo. Mantuvo su espalda recta incluso en la sumisión física, demostrando que aunque Arthur pudiera controlar sus acciones externas, jamás poseería su espíritu incorruptible. El magnate la observó desde su altura, esperando ver un rastro de súplica, pero solo encontró una calma profunda que comenzó a generarle una inquietud desconocida. Arthur regresó a su despacho de Millenses Cristal, un búnker de opulencia donde el aire estaba filtrado y los sentimientos parecían prohibidos por contrato. Sin embargo, la imagen de Elena arrodillada, limpiando su desprecio con una parsimonia casi sagrada, se había quedado grabada en su retina como una quemadura solar. Estaba acostumbrado a que sus subalternos lloraran, suplicaran o se indignaran con gritos vacíos, pero el silencio absoluto de aquella mujer le resultaba ensordecedor. Se sentó tras su escritorio de madera de ébano, rodeado de pantallas que mostraban gráficos de crecimiento infinito, pero por primera vez en su carrera, los números le parecieron manchas de tinta sin sentido. La dignidad que ella había mantenido, mientras sus dedos rozaban la suciedad, le devolvía un reflejo de sí mismo que no le gustaba, uno que lo hacía sentir extrañamente pequeño a pesar de sus miles de millones de dólares acumulados. Desde su ventana panorámica que dominaba la metrópolis, Arthur observó a Elena caminar por el pasillo de Minos Servicio,
Ella no cojeaba ni escondía su rostro. Simplemente seguía su ruta con una determinación que desafiaba toda lógica de poder corporativo. El magnate notó, con un nudo imprevisto en la garganta, que la mano de la mujer estaba sangrando ligeramente, víctima de un fragmento de la porcelana que él mismo había destrozado minutos antes. El contraste era atroz. Él sostenía una pluma estilográfica de oro macizo que costaba una fortuna, mientras ella apretaba un trapo viejo contra su herida para no manchar el suelo que acababa de limpiar. Ese pequeño rastro de sangre sobre el mármol impoluto se convirtió en un grito silencioso que perforaba la armadura de hielo de Arthur, obligándolo a reconocer que, bajo su uniforme de sirvienta, latía una humanidad que el dinero no podía comprar. Minutos más tarde, impulsado por una curiosidad que rozaba la obsesión, Arthur salió de su oficina y se dirigió hacia el elevador de servicio, un lugar que nunca antes había pisado voluntariamente. Las puertas se abrieron y allí estaba ella sola, intentando vendar su corte con una servilleta de papel barata. El espacio se volvió asfixiante por la tensión entre sus dos mundos tan opuestos. Arthur esperó ver miedo en sus ojos, o quizás un odio ferviente que justificara su propia crueldad, pero Elena solo levantó la vista y lo miró con una serenidad que le heló la sangre. No había rencor en su mirada, sino una especie de compasión profunda, como si ella fuera la dueña de la situación, y él, un niño perdido en su propia arrogancia. Ese cruce de miradas desnudó la fragilidad del magnate, quien por primera vez sintió el peso muerto de su estatus. Aquel encuentro fortuito dejó a Arthur sumido en una confusión que ninguna transacción comercial podría resolver. Las lecciones de su padre, quien siempre le había dicho que la empatía era un defecto de fabricación en los hombres de éxito, comenzaron a tambalearse como un castillo de naipes en medio de un huracán. Se miró las manos, limpias y suaves, y luego recordó la piel curtida y el corte sangrante de Elena, preguntándose cuántas veces habrían sido invisibles para él los sacrificios de quienes sostenían su imperio desde la base. El silencio de su tarjeta de crédito negra, que antes era un símbolo de omnipotencia, ahora le susurraba verdades incómodas sobre la vacuidad de su existencia. Algo en su interior, un rincón de su alma que creía extinto, comenzó a latir con la inquietante necesidad de entender quién era realmente esa mujer que, teniendo nada, parecía poseerlo todo moralmente. La calma gélida de la junta directiva fue desgarrada por un grito de pánico cuando el señor Watanabe, el inversor japonés más importante de la industria textil, se desplomó repentinamente sobre la mesa de ébano, víctima de un colapso nervioso y físico. El aire en la sala de conferencias se volvió denso y pesado, mientras Arthur y sus directores corrían frenéticamente de un lado a otro, utilizando sus teléfonos de última generación para llamar a los servicios médicos más caros de la ciudad. Sin embargo, el dinero y las influencias no podían detener el tiempo ni el espasmo que asfixiaba al anciano magnate ante la mirada impotente de quienes solo sabían gestionar activos financieros. La tecnología de punta y los títulos universitarios de los presentes resultaban inútiles frente a una crisis humana que requería algo más que órdenes gritadas al vacío y una arrogancia que se desmoronaba por segundos. Elena, que en ese momento entraba silenciosamente para reponer el agua de los ejecutivos, dejó caer su bandeja al suelo, produciendo un estruendo que nadie se atrevió a recriminar dada la gravedad del asunto. Sin pedir permiso y rompiendo todos los protocolos de jerarquía que la mantenían invisible, se arrodilló junto al señor Watanabe, reconociendo de inmediato los síntomas que tantas veces había visto en su propia madre enferma. Con una seguridad asombrosa, Elena comenzó a presionar puntos específicos en las manos del
anciano, y a susurrar palabras de calma en un tono maternal que cortaba la histeria del ambiente. Mientras Leticia intentaba apartarla con asco, Arthur ordenó que la dejaran actuar, hipnotizado por la autoridad natural que emanaba de la mujer, que esa misma mañana había sido obligada a fregar el suelo con sus propias manos desnudas. En cuestión de minutos, el rostro del señor Watanabe recuperó un rastro de color y sus pulmones volvieron a llenarse de aire con una regularidad casi milagrosa ante el asombro de los magnates presentes. El anciano inversor abrió los ojos y, ignorando a Arthur y a los demás directivos que se acercaban para fingir preocupación, buscó la mirada de Helena con un profundo sentido de gratitud y respeto ancestral. Con un gesto de reverencia que dejó a la sala en un silencio sepulcral, el hombre tomó la mano herida de la limpiadora y le dio las gracias, afirmando que había sentido una nobleza que rara vez encontraba en los palacios corporativos. El dinero de los Valadares no había podido salvar su vida en ese instante crítico, pero la sabiduría empírica y la bondad genuina de una mujer despreciada por su pobreza habían logrado lo que millones de dólares no pudieron. Arthur observaba la escena desde la periferia, sintiendo cómo sus cimientos de superioridad se resquebrajaban ante la evidencia irrefutable de que la verdadera inteligencia no siempre lleva corbata de seda. La presencia de Helena en la sala ya no era la de una servidora doméstica, sino la de un baluarte de humanidad que hacía que todos los lujos de la oficina parecieran baratijas sin valor real. Leticia, furiosa al ver cómo su prometido miraba a la limpiadora con una mezcla de culpa y admiración, intentó minimizar el acto, calificándolo de simple suerte, pero el daño a su orgullo ya estaba hecho. Aquel evento marcó el punto de no retorno para el magnate, quien comprendió que la eficiencia de su empresa palidecía ante la grandeza de alma de una mujer que, a pesar de tenerlo todo en contra, sabía cómo salvar un mundo que la ignoraba. Arthur no pudo borrar de su mente el rostro de Helena, así que decidió seguirla hasta los confines de la ciudad, donde el asfalto se rinde ante el polvo. Su limusina blindada, un tanque de cristal y cuero, avanzaba como un intruso plateado por las calles estrechas y vibrantes del barrio, donde el eco de la necesidad se confunde con la risa de los niños. Al verla bajar del autobús, cargada con bolsas de víveres básicos y el cansancio marcado en sus hombros, Arthur detuvo el vehículo y bajó, sintiendo que el aire allí era más denso y real que el de su oficina climatizada. Helena lo miró con sorpresa, pero no con temor. Su presencia allí parecía ridícula frente a la magnitud de su realidad cotidiana. El magnate, despojado de su séquito, caminó a su lado en un silencio incómodo, observando cómo la opulencia de su mundo se desvanecía ante la cruda belleza. Mientras caminaban, Arthur presenció escenas que su privilegio le había ocultado durante décadas. Vecinos compartiendo el poco pan que tenían y manos solidarias levantando techos caídos. Helena se detuvo para entregarle una medicina a un niño enfermo en el camino, una pequeña caja que seguramente le había costado horas de trabajo extra, y lo hizo con una sonrisa que Arthur jamás había visto en las galas benéficas de la alta sociedad. Ella no buscaba reconocimiento ni deducciones fiscales. Su caridad era un acto de amor puro y necesario. El magnate comenzó a notar que, en 1900, en este lugar, él era el hombre más pobre de todos, pues carecía de la conexión humana que desbordaba en cada esquina. La mirada de Helena hacia su gente no era de lástima, sino de orgullo, una lección silenciosa que golpeaba el pecho de Arthur con la fuerza de un mazo. Finalmente llegaron a la pequeña casa de Helena, donde el olor a sopa caliente y el calor de un hogar humilde envolvieron a Arthur como una manta inesperada. Allí conoció a la madre de Helena,
una mujer de ojos sabios que lo recibió sin preguntar por su fortuna, tratándolo simplemente como a un hombre cansado que necesitaba un asiento. Arthur vio las fotografías en las paredes. Helena antes de la tragedia, sonriente y llena de sueños que la crueldad ajena había intentado truncar. Al observar al pequeño hijo de la protagonista, quien corrió a abrazarla como si ella fuera la reina más poderosa de la tierra, el CEO de Valadares Holdings comprendió que su imperio era una cárcel de cristal. La soledad de su ático de lujo se volvió insoportable frente a la riqueza emocional de ese espacio reducido donde el amor era el único lenguaje real. Helena, al notar la desorientación en los ojos de Arthur, le habló con una honestidad que ningún asesor de imagen se atrevería a usar jamás con el Falcón. Le explicó que la verdadera elegancia no se encontraba en el corte de un traje, sino en la capacidad de mirar a los demás a los ojos sin sentirse superior por el peso de una billetera. Le recordó que el brillo que él tanto admiraba en sus oficinas era el resultado del sudor de personas que él prefería no ver, seres humanos con historias y esperanzas que merecían respeto. Arthur escuchó cada palabra como un veredicto divino, sintiendo que la venda de la arrogancia se desprendía de su vista. Por primera vez en su vida no se sintió como un depredador, sino como alguien que necesitaba aprender a caminar de nuevo en un mundo donde el carácter no se devalúa. Leticia observaba desde las sombras de su oficina, minimalista, donde el aroma a orquídeas blancas ocultaba el veneno de sus pensamientos. Para ella, la creciente fascinación de Arthur por la mujer de la mopa era una afrenta directa a su linaje y a los planes de fusión que consolidarían su poder. No podía permitir que una sirvienta de manos ásperas y mirada profunda contaminara la pureza del círculo social que tanto le había costado construir con intrigas y diamantes. Su envidia, disfrazada de lealtad corporativa, la llevó a fraguar un plan maestro para extirpar a Helena de la empresa como si fuera un tumor maligno. Con una sonrisa gélida, Leticia decidió que la única forma de recuperar el control era destruir no solo el empleo de la protagonista, sino su honor inmaculado, enterrándola bajo el peso de una calumnia que el dinero se encargaría de hacer parecer una verdad absoluta. Aprovechando un momento de ausencia en el vestidor de empleados, Leticia se deslizó con la agilidad de una serpiente entre los uniformes gastados que olían a jabón barato. Entre sus dedos enjollados sostenía un collar de esmeraldas colombianas, una pieza única perteneciente a la colección privada de la familia Valadares, valorada en cientos de miles de dólares. Con una precisión quirúrgica, escondió la joya en el fondo del casillero de Helena, justo debajo de la fotografía de su hijo que la mujer siempre besaba antes de empezar su jornada. La trampa estaba lista, un cebo de lujo diseñado para atrapar a la presa más humilde y presentarla ante el mundo como una ladrona oportunista. Leticia sabía que en el tribunal de la opinión corporativa, la palabra de una heredera siempre pesaría más que las lágrimas de una mujer que vivía en los márgenes de la sociedad. El estallido se produjo durante el almuerzo ejecutivo, cuando los pasillos estaban repletos de empleados y cámaras de seguridad listas para documentar la caída. Leticia irrumpió en el comedor, fingiendo una histeria controlada, gritando que su joya más preciada había desaparecido tras un encuentro casual con la encargada de limpieza en los pasillos superiores. Arthur, confundido por el caos repentino, intentó calmar la situación, pero la seguridad privada, bajo las órdenes secretas de la directora de marketing, ya se dirigía al sótano para realizar un registro de rutina. El contraste era desgarrador. Mientras los ejecutivos comentaban en susurros sobre la supuesta deshonestidad de los pobres, Helena era escoltada hacia el centro del vestíbulo como una criminal.
la injusticia. Se palpaba en el aire, una tensión eléctrica que amenazaba con destruir la frágil conexión que Arthur había comenzado a construir con el mundo real de la protagonista. Cuando el guardia de seguridad extrajo el collar del casillero de Elena frente a la mirada atónita de todos, el mundo pareció detenerse para la protagonista. Leticia soltó un grito de falsa indignación, exigiendo justicia inmediata y la expulsión deshonrosa de quien calificó como una rata vestida de oveja. Elena, con los ojos llenos de una tristeza infinita pero sin rastro de culpa, miró a Arthur buscando un apoyo que el magnate, atrapado por la presión de sus accionistas y el impacto de la prueba falsa, no se atrevió a dar en ese instante preciso. La traición del estatus se consumó con un silencio cobarde por parte de Arthur, dejando a Elena a merced de los lobos que tanto la despreciaban. Fue el momento de la derrota absoluta, donde el brillo de las esmeraldas parecía eclipsar la verdad de un alma que nunca había conocido la codicia. La expulsión de Elena no fue solo un acto administrativo, sino un linchamiento moral ejecutado bajo las luces frías de los reflectores corporativos. Fue escoltada hacia la salida por guardias que antes ella saludaba con amabilidad, pero que ahora la sujetaban con una fuerza innecesaria, como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa que debían erradicar. Mientras cruzaba el umbral de cristal de la Valadares Holdings, escuchó las risas de los mismos empleados que ella había ayudado en secreto, recordándole que en ese mundo de plástico la lealtad se vende al mejor postor. Afuera, la lluvia comenzó a caer, lavando sus lágrimas, pero no la mancha de una acusación que destruiría cualquier oportunidad de encontrar un nuevo empleo digno. Elena se encontró de pronto en la acera, con sus pertenencias en una bolsa de plástico rota, sintiendo que el suelo que tanto había brillado bajo su mando ahora se abría para devorarla. Al llegar a su hogar, la realidad la golpeó, con una crueldad que el dinero de los ricos no conoce, sin el sueldo de la empresa y con su nombre marcado como el de una ladrona. El acceso a los medicamentos de su madre se cortó de inmediato, dejando a la anciana a merced de un dolor que Elena no podía aliviar. El casero, un hombre sin escrúpulos que ya había sido advertido por los secuaces de Leticia, se presentó esa misma tarde para exigir el desalojo, lanzando sus pocas ropas al barro de la calle. Elena abrazó a su hijo, quien lloraba, sin entender por qué la madre que siempre fue su heroína ahora se veía tan pequeña y derrotada frente a la injusticia del mundo. La oscuridad de la periferia se volvió absoluta, y por primera vez, la luz de la esperanza que siempre había brillado en sus ojos comenzó a parpadear bajo el peso de la miseria. El dolor más agudo no era el hambre ni el frío que calaba sus huesos, sino el silencio cobarde de Arthur, en el momento en que ella más necesitaba una mano amiga. Recordar la mirada de duda en los ojos del magnate fue como recibir una puñalada en el alma, confirmando que para él ella siempre sería una empleada reemplazable y nunca un ser humano digno de confianza. Elena se sentó en un banco de madera, mirando sus manos vacías y preguntándose si la honestidad tenía algún valor en un sistema diseñado para aplastar a los humildes. ¿Crees que la verdad saldrá a la luz antes de que Elena lo pierda todo, o será Arthur finalmente capaz de despertar de su letargo? Comenta la palabra justicia si crees que los arrogantes deben pagar, y comparte esta historia para que nadie sea humillado por su condición. En medio de la desesperación, cuando Elena buscaba un abrigo para su hijo entre los restos de su vida destrozada, algo brilló con intensidad en el fondo de un viejo cofre de madera que pertenecía a su abuela. Era un objeto que ella había jurado no tocar a menos que fuera una cuestión de vida o muerte. Una reliquia que guardaba el secreto de su verdadero linaje y la clave para derrocar a quienes hoy la escupían.
Mientras el viento soplaba con fuerza en la barriada, Helena apretó el objeto contra su pecho, sintiendo cómo una fuerza ancestral le devolvía el calor a su sangre. Ya no había espacio para las lágrimas. Era hora de que la mujer, que todos despreciaban, reclamara el trono que le fue arrebatado por la avaricia. La batalla estaba por comenzar, y esta vez ella no portaría una mopa, sino la corona de su propia dignidad inquebrantable. El salón de actos de la Valladares Holdings estaba preparado para la firma definitiva de la fusión con el consorcio de inversores más despiadado del continente, un acto que entregaría el legado de la familia a manos de hombres que solo veían el mundo como una cifra en un balance de ganancias. Arthur, con la pluma en la mano y el alma todavía atormentada por el recuerdo de Helena, sentía una presión insoportable en el pecho, mientras Leticia sonreía con la victoria de quien ha logrado erradicar cualquier rastro de decencia en su camino al poder absoluto. Justo cuando la punta de oro estaba por rozar el papel legal, las puertas dobles de roble se abrieron de par en par, revelando una figura que nadie esperaba volver a ver en esos pasillos de cristal. Helena entró con una elegancia natural que eclipsaba cualquier traje de diseñador, vestida con la sencillez de su verdad, pero con una autoridad que detuvo el tiempo. Esa firma es nula antes de ser trazada, porque no cuenta con el consentimiento del verdadero corazón de esta empresa, exclamó Helena, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar las lámparas de cristal de roca que colgaban del techo. Leticia, soltando una carcajada llena de veneno, intentó llamar a seguridad para que expulsaran a la ladrona de una vez por todas, pero Helena no se inmutó ante los gritos de los poderosos. Con un gesto lento y solemne, se despojó del guante de caucho desgastado que simbolizaba sus años de servidumbre invisible, revelando en su dedo anular el legendario anillo de blasón de oro negro. La joya, con el sello de la fundadora desaparecida hace décadas, brilló bajo la luz artificial con un resplandor ancestral que dejó a todos los directivos mudos de asombro y terror, reconociendo instantáneamente el símbolo supremo de la propiedad legítima. El silencio que seguido fue absoluto, un vacío en el espacio donde los planes de Leticia y los inversores corruptos se desintegraron como polvo al viento frente a la evidencia irrefutable del linaje de 1900. Helena. Arthur se levantó de su asiento, con el rostro pálido y los ojos humedecidos por una comprensión devastadora. La mujer que él había humillado, la que había obligado a limpiar sus desprecios, era la heredera legítima que su propia familia había buscado durante generaciones sin éxito. El anillo no era solo una joya, sino la llave legal que otorgaba el control absoluto sobre cada acción, cada edificio y cada centavo del imperio Valladares, convirtiendo a la humilde limpiadora en la dueña total del destino de todos los presentes. Leticia intentó balbucear una mentira final, pero el peso del blasón de oro negro era una sentencia de muerte para su arrogancia y para su carrera en la alta sociedad. Sin dudarlo un segundo más, Arthur caminó hacia Helena y ante la mirada atónita de la prensa y los accionistas se inclinó profundamente, no en un gesto de amor romántico, sino de rendición absoluta ante la superioridad moral y legal de la mujer frente a él. Perdóname, porque mientras yo buscaba poder en los números, tú guardabas la grandeza en tu alma y el derecho en tu sangre, confesó el magnate con una sinceridad que rompió su armadura de hielo para siempre. Arthur se volvió hacia la multitud de buitres corporativos y declaró que Helena Santos era, desde ese instante, la única autoridad reconocida, prometiendo defenderla contra cualquiera que se atreviera a cuestionar su honor de nuevo. La justicia poética se consumó en el corazón del imperio, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda solo con el apellido,
sino que se forja en el fuego de la resiliencia y la integridad. El eco del silencio en la sala de juntas era más ensordecedor que cualquier grito de protesta que Leticia o los inversores pudieran articular en ese momento de derrota absoluta. Arthur, despojado de su máscara de invulnerabilidad, se acercó a Elena con pasos lentos, sintiendo que el suelo que ella había limpiado tantas veces era ahora un terreno sagrado que él no merecía pisar con sus zapatos de lujo. La miró a los ojos, no como a una subordinada, sino como al ser humano que había intentado quebrar con su arrogancia ciega. Sus labios temblaban mientras buscaba las palabras adecuadas para reparar un daño que iba más allá de lo económico, un daño que había lacerado el espíritu de una mujer cuya única falta fue ser invisible para un sistema que solo valora el brillo del oro sobre la luz de la verdad pura. Elena, no hay cantidad de dinero en las cuentas de esta corporación que pueda compensar la humillación que te hice pasar aquel día en el vestíbulo, comenzó Arthur con una voz quebrada por el arrepentimiento genuino. Recordó vívidamente el momento en que escupió en el suelo, obligándola a arrodillarse, y sintió un asco profundo hacia el hombre que solía ser antes de conocer la profundidad de su alma. Reconoció públicamente que su éxito había sido una construcción hueca, basada en el desprecio hacia aquellos que sostenían el mundo con su trabajo diario y su sacrificio silencioso. Le pidió perdón por haber dudado de su integridad cuando el collar fue plantado, admitiendo que su propio prejuicio de clase fue la venda que le impidió ver la luz que ella irradiaba. Arthur se despojó de su orgullo, ofreciendo su renuncia inmediata ante todos los presentes como un acto necesario. Elena lo escuchó con una serenidad que resultaba casi divina, sin rastro de la amargura que habría consumido a cualquier otra persona en su lugar de sufrimiento. No interrumpió su confesión, permitiendo que cada palabra de arrepentimiento limpiara el aire viciado por años de elitismo y frialdad en aquellas oficinas de mármol. Cuando él terminó, ella extendió su mano, la misma que aún conservaba la cicatriz del cristal roto, y tocó suavemente el brazo del magnate en un gesto de perdón que fue más poderoso que cualquier decreto legal. Le explicó que el perdón no era un regalo para él, sino una liberación para ella misma, pues no deseaba reinar en un imperio construido sobre el rencor o la venganza personal. Elena le pidió que no renunciara, sino que usara su posición para recordar siempre el sabor del polvo y la dignidad de los trabajadores. Mientras tanto, Leticia permanecía en un rincón, devorada por la vergüenza y el escrutinio de quienes antes la adulaban, dándose cuenta de que su reinado de terror y falsedad había llegado a su fin definitivo. Elena no ordenó su arresto inmediato, prefiriendo que el peso de su propia conciencia y el ostracismo social fueran sus jueces, demostrando que la verdadera justicia no siempre necesita de cadenas físicas para ser efectiva. El ambiente en la empresa comenzó a transformarse, pasando de un frío glacial a una calidez humana que emanaba de la nueva líder, quien seguía mirando a todos con la misma humildad de siempre. Arthur, al ver la grandeza de Elena, comprendió que el valor de una persona reside en su capacidad de restaurar la dignidad ajena incluso después de haber sido despojada de la propia. La redención estaba completa y comenzaba aún mañana. La oficina de la presidencia ya no era un búnker de cristal gélido y acero punzante, sino un espacio donde la luz del sol entraba sin obstáculos, iluminando las plantas naturales que Elena había traído para dar vida al mármol. Los empleados, desde los directivos de alto rango hasta el personal de mantenimiento, caminaban con una nueva sensación de pertenencia, sabiendo que sus voces eran finalmente escuchadas y sus derechos protegidos por una mujer que conocía el peso de cada herramienta de trabajo.
Elena, vestida con una elegancia sencilla que honraba su pasado, eliminó las barreras físicas que separaban a las clases dentro del edificio, convirtiendo el vestíbulo del desprecio en un centro de integración comunitaria. Su primer decreto no fue sobre márgenes de beneficio, sino sobre un sistema de salud integral para las familias de todos los trabajadores, asegurando que nadie más tuviera que elegir entre el pan y la medicina. Arthur Valladares, el hombre que una vez fue conocido como el Falcón por su rapacidad sin límites, se convirtió en el aliado más leal de la nueva gestión, trabajando codo a codo con Elena para desmantelar las estructuras de opresión que él mismo había ayudado a cimentar. Ya no vestía el orgullo como una armadura, sino que se permitía ser vulnerable, dedicando gran parte de su tiempo a proyectos sociales en la periferia que antes ignoraba desde su limusina blindada. La transformación de Arthur fue profunda y sincera. A menudo se le veía en el comedor de empleados, compartiendo la mesa con los trabajadores que antes no se atrevían a mirarlo a los ojos, escuchando sus historias con un respeto que no se podía comprar con dinero. Había aprendido que el éxito compartido tenía un sabor mucho más dulce que la victoria solitaria, y que su verdadera redención residía en servir a la justicia que Elena representaba. La caída de Leticia Albuquerque sirvió como una advertencia para todos los que creían que el estatus social era una licencia para la crueldad, mientras ella se hundía en el anonimato de un mundo que ya no toleraba su toxicidad. Bajo el liderazgo de Elena, la Valladares Holdings se transformó en un modelo global de ética y responsabilidad social, demostrando que la rentabilidad financiera puede y debe caminar de la mano con la compasión humana. Los niños del barrio de Elena ahora tenían acceso a becas de excelencia y la pequeña casa de madera fue reemplazada por un centro comunitario donde el legado de su abuela seguía vivo a través del arte y la educación. La invisibilidad del pobre se convirtió en un mito del pasado en aquella corporación, donde cada persona era valorada por la integridad de su carácter y la dedicación de su labor, sin importar el origen de su apellido. En la escena final, Elena se encuentra en su despacho panorámico, pero no está sola ni centrada en los gráficos de las pantallas gigantes que dominan la pared. En sus brazos sostiene a su hijo, quien mira con asombro las luces de la ciudad que ahora se extiende a sus pies como un mar de posibilidades infinitas, mientras su madre le susurra historias sobre la fuerza de la honestidad. A su lado, su madre descansa en un cómodo sillón, con la salud recuperada y los ojos llenos de orgullo al ver a la mujer que ha logrado cambiar el destino de una dinastía sin perder su esencia. Elena acaricia el anillo de brazón de oro negro, pero su mirada se dirige hacia abajo, hacia el suelo de porcelanato que una vez limpió de rodillas con lágrimas en los ojos. Promete en silencio nunca olvidar el frío del mármol, pues es ese recuerdo el que mantendrá siempre su corazón caliente.